Vamos arrancando. Desde hace 3 semanas, ¿no? El último mes prácticamente, Héctor arrancó con algunos teóricos, con dos más precisamente, referidos a la conformación de una nueva forma de ciudad, podríamos llamarla, conocida como metrópolis, o más bien áreas metropolitanas, para ser más preciso, porque no toda área metropolitana desde un punto de vista técnico es una metrópolis, pero cuando hablamos de áreas metropolitanas, el término áreas metropolitanas funciona como una suerte de llave que nos habilita a reconocer en ciudades que no son estrictamente metrópolis ciertas características que son propias de las formaciones metropolitanas. Un caso por excelencia de ese tipo de situación urbana sería Rosario, en términos técnicos por su cantidad de habitantes, por distintas características que se pueden cuantificar, no constituye en sí misma una metrópolis, como sí lo es Londres, por ejemplo, como sí lo es Nueva York o Tokio, pero sí podemos hablar, cuando hablamos de Rosario, de un área metropolitana, en tanto el sistema urbano del cual forma parte Rosario, como ciudad cabecera, sí tiene ciertas características que son propias de las formaciones metropolitanas. Yo hablaba, no voy a hablar ahora de metrópolis, pero sí vamos a hablar de un tema, como lo indica la carátula, de un tema que está íntimamente relacionado y del cual venimos hablando de manera implícita y a veces de manera explícita a lo largo del año, que es el tema de la sostenibilidad. Y digo que, aunque no hayamos dado un teórico específico todavía sobre el tema, sí venimos hablando porque el problema de la sostenibilidad se ha convertido básicamente en un nuevo paradigma. Funciona, opera casi como una suerte de paraguas que engloba los distintos enfoques sobre las distintas problemáticas que podemos abordar cuando estudiamos o cuando tomamos decisiones proyectuales sobre la ciudad. No siempre está como un paraguas el tema de la sostenibilidad, de no tomar una decisión que no sea sostenible en términos ambientales, pero tampoco que no sea sostenible en términos económicos o en términos sociales. Y obviamente cuando analizamos, para llegar a un diagnóstico, ponemos el problema de la sostenibilidad casi como un parámetro que nos dice qué es lo adecuado y qué es lo que no es aceptable. Pero como vamos a ver, esto es algo que está íntimamente relacionado con los temas que planteó Héctor hace un par de semanas, ¿no? Que es el problema de la expansión, que es el que estamos viendo acá, en distintas escalas y con distintos tiempos. Vemos el crecimiento, la expansión urbana, el crecimiento de lo que se conoce como la mancha urbana, de ciudades, una ciudad europea, una ciudad latinoamericana, una ciudad norteamericana, una ciudad asiática. Es un fenómeno que se da en todo el mundo, ¿no? En Londres, Buenos Aires, Tokio, Chicago. La increíble expansión de las actividades urbanas y de los asentamientos urbanos en un periodo, de Londres vemos un periodo de un siglo, en el caso de Buenos Aires también, de 2 siglos, perdón, en el caso de Buenos Aires vemos un registro de 2 siglos, y en el caso de Chicago y Tokio más bien de un siglo y medio. Están en distintas escalas estos gráficos, cada uno de estos gráficos, está armado para acomodarlos al tamaño de la diapositiva, pero este es un fenómeno sobre el cual estuvo hablando Héctor y que se dio en un periodo de tiempo relativamente corto, si lo entendemos en el contexto de la historia de la humanidad. Un fenómeno que comienza básicamente con la revolución industrial en países centrales como Inglaterra, en ciudades de países centrales, en este caso vemos Londres, podríamos incluir casi a Chicago, y al fin y al cabo Estados Unidos en el siglo XIX ya, para mediados del siglo XIX, ya se perfilaba claramente como el país dominante dentro del concierto mundial de países, pero prácticamente fue un lapso de 2 siglos que las ciudades crecieron, en lo que se refiere a su expansión y también en cuanto a población, de una manera inaudita en la historia de la humanidad. Habían permanecido casi desde la antigüedad hasta el 1800 o hasta finales del siglo XVIII, casi con el mismo tamaño de población y con la misma expansión. Y de la noche a la mañana, con los avances tecnológicos, con los avances científicos que posibilitaron la revolución industrial y seguramente también con los cambios de paradigma que van asociados a esos cambios tecnológicos y científicos, es decir, con los cambios en el mundo de las ideas, se desató un proceso de crecimiento poblacional, de crecimiento
del suelo urbanizado y de crecimiento también de la riqueza, de crecimiento de la economía. Si lo queremos ver en un gráfico más estático, referido al caso de Londres, podemos ver aquí este gráfico, donde hay dos delimitaciones. La que está en línea de puntos nos muestra los límites de la ciudad antes de 1965, y la que está en línea en un trazo completo nos muestra los límites de la ciudad después de 1965. Y vemos también un crecimiento muy grande, ¿no? Crecimiento que es mayor al doble de la superficie, de la superficie original, de la superficie anterior a 1965. Y en un rosa claro vemos lo que estaba construido hasta 1976, y en un rosa más intenso todo lo que se construyó a partir de 1976 hasta 2008. De este tipo de procesos que se dan prácticamente en todas las ciudades grandes o medianas incluso del planeta. Las ciudades tienden a expandirse. Ahora, Héctor hablaba en sus clases de un fenómeno que comienza a darse, y yo recién también lo mostré, vamos, de una manera muy, y como lo veíamos en las animaciones, de una manera muy clara, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Y este proceso expansivo no se ha detenido, pero sí obedece a distintas lógicas. Porque el proceso expansivo, en el marco de una economía fordista, que es una forma de organización de la producción, sobre el cual ya hemos hablado en Introducción al Urbanismo, una forma de organización de la producción industrial que dominó hasta mediados de la década del 70, más o menos. En la década del 60 ya empieza a entrar en crisis, la forma de organización de la sociedad, y que obviamente es una forma de organización que trascendió el mundo de la industria, de alguna manera se transformó en un modelo de organización social. Esa forma de organización es reemplazada en la década del 70, paulatinamente va siendo sustituida por nuevas formas de organizar la producción y por lo tanto también de organizar la vida en la sociedad, que es lo que se conoce como economía post-fordista, o algunos autores hablan de economía toyotista. Aquí estamos viendo algunas de las características que tienen estos dos modelos, pero hay tres que tienen que ver directamente con la organización de las ciudades. Cuando hablamos de una economía fordista, hablamos de una forma de organización de la producción que implica concentración. Es necesario concentrar la producción en un punto del territorio, y esto implica que se generan procesos de territorialización. Recuerden el concepto de territorialización que lo vimos cuando hablábamos de espacios públicos, ¿no? La territorialización es un proceso que supone la demarcación o delimitación de una determinada porción de superficie terrestre en función de una actividad o de un sistema de actividades. Entonces hablamos de actividad industrial, tiende a conformar un territorio, y distintas industrias subsidiarias de una industria mayor tienden a localizarse cerca de esa industria, en economía fordista. Los fabricantes de neumáticos, si tienen una fábrica específica, se van a instalar cerca de la fábrica donde se ensamblan los autos. Y eso genera fenómenos de territorialización, demarca territorios. Y es una forma de organizar el territorio que es jerárquica. Una cosa es la fábrica donde se fabrican específicamente los automóviles, donde salen listos para ser vendidos, y otra cosa son las pequeñas fábricas que hacen, yo decía recién, neumáticos, o que fabrican bocinas, o alguna cerrajería industrial que hace las llaves para los autos, etc. Algunas industrias eléctricas, de vidrio, etc. Hay una organización jerárquica. El modelo post-fordista o toyotista, porque se inició básicamente en Japón, en Toyota, fue la fábrica que lo exportó y de alguna manera lo patentó, se basa en otro concepto que habrán escuchado muchas veces hablar, que se llama just in time, justo a tiempo. La economía fordista se basaba en un concepto que había que acumular stock, por eso se concentraba. Tenía mucha demanda de suelo, porque había que producir muchos automóviles, por ejemplo, o muchos lápices, o lo que vendieran. Había que producir mucho, en cantidad, en masa, para abaratar los costos. El modelo post-fordista lo que hace es refinar el proceso de producción para hacerlo más ágil, para hacerlo más económico, para hacerlo más rápido, más eficiente, y no necesita tanto acumular stock.
porque lo que hizo fue refinar la forma de producción para responder a la demanda inmediatamente. Por eso se llama just in time. Se hace la demanda del automóvil y el automóvil no está depositado, guardado en un gran hangar, listo, sino que hay que terminar de armarlo, está semi-armado. Bueno, ese proceso de terminar de montarlo para dárselo al cliente se hace muy rápido. Eso implica que la producción se puede, en primer lugar, descentralizar y se producen fenómenos que son lo contrario a los fenómenos de territorialización. O sea, hablamos de fenómenos de desterritorialización, que es, si quieren tener una idea, es lo que ustedes están viendo cuando, si a alguno le gusta desarmar los aparatos y se compran alguna máquina, que puede ser una plancha o puede ser hasta una computadora, o un equipo de música, y lo empiezan a desarmar y ven que hay piezas que están hechas en algún país asiático, hay otras piezas que están hechas en Estados Unidos, otras en la India, y a lo mejor está ensamblado en Sao Paulo y está embalado en Tierra del Fuego. Dice, bueno, ¿cómo es? La producción no se concentraron las distintas industrias o los distintos negocios, las pequeñas empresas que conforman el sistema de producción de este aparato, sino que se fue construyendo en distintas partes del mundo y se ensambló en un lugar y terminó en mi casa, lejos de Sao Paulo y lejos de Ushuaia y de todos los demás lugares donde se fabricó. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de un fenómeno de desterritorialización. Y eso se organiza mediante un sistema de redes, que es lo que predomina la forma de organización de nuestra sociedad y que está en la base también de las terribles polarizaciones que estamos viviendo últimamente, que son propias de las organizaciones en redes, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Si tuviéramos que esquematizar estos dos sistemas, podemos recurrir a estos esquemas que ya hemos mostrado otras veces, ¿no? Si tuviéramos que esquematizar una organización fordista, o cómo se organiza el territorio en una economía fordista, lo organizaríamos como, lo graficaríamos siguiendo el esquema de la izquierda, ¿no? Utilizando el esquema de la izquierda, que nos muestra un poco cómo se organizaba también una metrópolis tradicional, ¿no? Un área metropolitana, una ciudad principal y un conjunto de ciudades subsidiarias que funcionan de manera articulada como un sistema. Ahora, la postmetrópolis, lo que algunos autores llaman de la postmetrópolis, la postciudad, la ciudad postfordista, tiende a organizarse más bien como muestra el esquema de la derecha. Entonces, procesos de desterritorialización, hay descentralización, hay más competencia entre los distintos núcleos urbanos. Esto es una red. Y estos son esquemas específicos que muestran cómo es la organización. En una economía fordista, la metrópolis como forma de asentamiento específica y representativa del modelo fordista, frente a lo que es la postmetrópolis como forma de organización urbana específica de una economía postfordista. Hablamos de una región sobre redes territoriales, un mayor nivel de complejidad que el que tenía la metrópolis de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Lo que queda claro es que estamos frente a un proceso que no se detiene, un proceso expansivo de los asentamientos urbanos y que multiplica los núcleos urbanos, y esto no parece detenerse, parece estar implícito y es necesario para las lógicas, tanto de la economía postfordista y también era necesario para la lógica de la economía fordista, solamente que se materializa de otra manera y el proceso se acelera por otro lado, porque una característica de finales del siglo XX justamente es la aceleración de los procesos, todo dura menos. Si vamos a la tecnología podemos decir el disco, si vamos al disco de pasta, el disco de vinilo duró casi un siglo, un poco menos de un siglo, que era poco ya también, si lo comparamos con un libro. Ahora, ¿cuánto duró el CD como formato para música? Y un par de décadas y ya está, y desapareció. De hecho, el vinilo todavía sigue existiendo como destinado a un mercado de gente muy maniática, como yo, y los demás, los seres humanos normales, escuchan música en formato digital. Pero bueno, los procesos se aceleran, y también pasa lo mismo con las ciudades, crecen a mayor velocidad.
Y esta forma de crecimiento, de la expansión y la forma de crecimiento, se apoya en los avances tecnológicos, en gran medida. Acá estamos comparando cómo era el tendido ferroviario de la red ferroviaria en Inglaterra, a la izquierda, y a la derecha el tendido de autopistas en Alemania. Fíjense, dos formas de organizar unas infraestructuras del movimiento totalmente distintas, ¿no? La infraestructura ferroviaria está organizada de manera jerárquica. Hay centros muy claramente delimitados, mientras que una estructura de autopistas realmente es un reflejo de un sistema organizado con una lógica de red, en el cual, en general, las grandes ciudades tienen la misma cantidad de conexiones que van a tener las ciudades intermedias, las ciudades medianas, o incluso las ciudades pequeñas. No hay muchas más conexiones con respecto a un caso a otro. Lo que varía son los flujos. En cambio, en las vías del tren sí, a Londres llegan muchos más ramales que los que llegan a las pequeñas ciudades, donde el cual llega un solo ramal. Esta forma de organizar una tecnología, obviamente que es funcional a una determinada forma de organizar el territorio en términos urbanísticos. Pero también hay otras tecnologías que promueven el desarrollo de la postmetrópoli, la expansión urbana, la desterritorialización, como puede ser el uso de la telefonía móvil, que nos permite desplazarnos por toda la ciudad, o incluso trabajar en cualquier punto de la ciudad muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo que realicemos. Internet, lo que nos permite hacer en este momento. Estamos haciendo una actividad académica de manera absolutamente desterritorializada en este momento. Seguramente hay gente que ni siquiera está en Rosario, que ni siquiera estamos en la misma ciudad. Eso es posible gracias a Internet, y estamos hablando de la expansión urbana. La resultante es esta. Esta es la ciudad difusa, como lo llaman algunos, conurbación difusa, ciudad dispersa por excelencia, que es Los Ángeles, que nació así. No es casual que muchos autores hagan referencia a Los Ángeles como, dice, son muchas ciudades en busca de un centro. Pero se da globalmente, no solamente en Estados Unidos. Esto es Shanghái, Milán, el increíble crecimiento de una ciudad como Milano, desde su núcleo histórico central, donde uno puede percibir la organización de típica ciudad tradicional europea, radioconcéntrica, de gran centro urbano, pero cómo eso se dispersa hacia el territorio, o este caso más espectacular, por la forma en la que se desarrolla, que es el caso de Madrid, que parece una ciudad que ha hecho metástasis en el territorio, ¿no? Y va escupiendo pequeñas porciones de urbanidad a lo largo y ancho del campo. Y no solamente estamos hablando de núcleos urbanos, sino que esas áreas metropolitanas empiezan a juntarse entre sí, conformando lo que se conoce como conurbaciones, ¿no? O grandes, sí, megalópolis, como vemos la megalópolis del este, aquí en Estados Unidos, formado por un cinturón de áreas metropolitanas continuos. Si uno recorriese ese espacio con el automóvil, no se daría cuenta de cuándo pasa de una ciudad a otra, o quizás una de las más famosas, que es la gran megalópolis de Japón, que va desde Tokio hasta la isla de Kyushu, y si uno se toma el Shinkansen, el tren rápido japonés, desde Tokio hasta Kyushu, va a ir pasando por distintas situaciones urbanas sin darse cuenta de cuándo termina una ciudad, cuándo comienza el campo, y son distintas áreas, extensiones metropolitanas que se van uniendo, como también se empiezan a dar en el continente asiático, parte continental, en China, o en Europa. Miren lo que es Europa. Estamos hablando de un mundo cada vez más urbanizado. Pensemos que hasta no hace muchos años atrás, todavía más de la mitad de la población del planeta era rural, era población rural. Eso fue cambiando drásticamente desde la Revolución Industrial, cuando no, donde empezó a crecer aceleradamente la población urbana, en un mundo donde antes de la Revolución Industrial era abrumadora la mayoría de población rural por sobre la urbana. Esto empezó a cambiar rápidamente, y hace algunos años pasamos el límite, la frontera, y hoy ya somos más habitantes urbanos que rurales. Y todas las proyecciones indican que esto va a seguir creciendo. El resultado es este, si nos volvemos a acercar a la ciudad, ¿no? Una ciudad
Melvin Weber hablaba de una ciudad en donde se había perdido el aglutinante, lo que la mantenía junta. Ya no es necesario, porque tenemos tecnologías que nos permiten alejarnos, separarnos entre nosotros, ¿no? Y hacer un uso del suelo muy, por usar algún término, podríamos decir, abusivo, ¿no? Consumimos mucho suelo para desarrollar nuestra ciudad, porque nos expandimos mucho. Una característica de nuestras ciudades es que consumen suelo. Lo que decía Weber era eso, que gracias a las tecnologías y a las nuevas formas de organización de la economía, se perdió el aglutinante que era necesario para mantener unidas, en términos físicos, en términos territoriales, a las ciudades. Las ciudades tienden a dispersarse. Ahora, esto tiene un problema. Salvador Rueda sostiene desde el Laboratorio de Ecología Urbana de Barcelona, sostiene que lo esencial en una ciudad es la interacción entre ciudadanos, actividades e instituciones. Actores, actividades e instituciones que podrían ser la forma que adquieren en una determinada sociedad las actividades, los ciudadanos y las instituciones también públicas. Ahora, ¿cómo se da esta interacción? Él la resume en 4 actividades o 4 características que definen lo que es una ciudad. Contacto, lo que estamos viendo en la imagen; regulación, pueden ser normas urbanísticas o gente controlando, dirigiendo el tránsito; hay alguien que regula cómo se tienen que hacer las cosas, que fija reglas de comportamiento; intercambio, comercio básicamente; y comunicación. Comunicación física, si nos desplazamos, pero también comunicación oral, como la que estamos realizando en este momento. Estas 4 palabras, dice Rueda, contacto, regulación, intercambio y comunicación, resumen lo que es la esencia de todo hecho urbano. Cuando hablamos de ciudad, cualquiera sea su forma, cómo esté conformada, estamos hablando de estas 4 cuestiones. Si falta una, ya el cuadro empieza a desestabilizarse. Ahora, en la ciudad tradicional, la unión entre estas 4 situaciones se daba de esta manera, gracias a la cercanía. Estaba todo superpuesto, actividades comerciales, actividades residenciales. Si nos fijamos hacia arriba en la imagen, vemos que hay una diferencia tajante casi entre el campo y la ciudad, y que no hay una distancia muy larga, no hay que recorrer un trecho demasiado largo para ir desde el centro de la ciudad, donde está la piazza, para llegar hasta el campo, hasta los límites de la ciudad. Todo está focalizado, está concentrado. De esa manera se resuelven el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación. Con la tecnología que había en el Renacimiento y en la Edad Media, eso no se hubiera podido resolver si no era de otra manera, con contacto y con cercanía y con alta densidad. O sea, con un consumo del suelo mucho más limitado que el que tenemos en la actualidad. Habíamos quedado aquí explicando cómo en la ciudad preindustrial la necesidad de contacto, regulación, intercambio y comunicación se resolvía mediante la cercanía, la alta densidad y la mezcla. En la ciudad difusa, en la ciudad dispersa, esto se hace de otra manera. En primer lugar, la estructura urbana, observa Rueda, se empieza a complejizar. O sea, las vías de acceso empiezan a mostrar una ciudad que tiene una estructura muchísimo más compleja, pero también se empiezan a extender. Es una ciudad que se extiende, como decíamos recién, en el territorio, y donde las distintas funciones se empiezan a organizar por islas o enclaves casi monofuncionales. Es una ciudad construida a partir de enclaves, ¿no? Enclaves residenciales, enclaves comerciales, enclaves administrativos, terciarios, enclaves de la producción industrial. No quiere decir que ya no exista más la ciudad mixta, de mixtura de usos, donde hay superposiciones, que es la ciudad donde vivimos probablemente la mayoría, pero hay una tendencia a expandirnos en el territorio y tener una ciudad que está conformada por partes mucho más simples. O sea, se da un doble juego. La ciudad se complejiza en su totalidad, pero se va simplificando en cada una de sus partes. Podríamos asegurar que cada uno de los sectores que estamos viendo acá es mucho más simple que el sector que veíamos en la imagen anterior de la ciudad de Siena, en lo que se refiere a superposición de actividades, mezclas de usos, de tipologías arquitectónicas, etc. O sea, más compleja en la total, más simple en cada una de sus partes, que se va configurando así, como decíamos, con una lógica insular, como este gráfico del sistema de insularidades en el Gran Buenos Aires, ¿no?
barrios cerrados, donde también con esa lógica se organizan incluso los asentamientos marginales, pero también hay enclaves productivos, como veíamos recién, enclaves comerciales, enclaves del ocio, y esto, de vuelta, volvemos a insistir, hace que cada vez tengan más relevancia determinadas tecnologías que son las que soportan esta forma de vida, ¿no? Como pueden ser los avances en las grandes infraestructuras de la movilidad para el automóvil, porque cuando estamos ante una ciudad de muy baja densidad y muy dispersa, el único medio eficaz que podemos utilizar es el automóvil particular, no el transporte público masivo para ciudades tan dispersas y tan baja densidad no es sostenible en términos económicos. Y las otras redes que necesitamos, obviamente, son las de la web, las redes inmateriales, como vemos en el gráfico de arriba, que es un mapeo de los flujos de información de telefonía celular que se dan en Londres en un determinado momento y que se superponen como si fuera una nueva malla, una nueva red urbana a la red física de las redes de calle, ¿no? de la trama viaria, que hacen posible este tipo de ciudad. Lo que ocurre, claro, es que la calle tradicional, como espacio público complejo, como espacio público que no es únicamente un espacio de tránsito vehicular o de tránsito peatonal, sino que es un espacio donde se mezclan actividades, donde hay actividades de estancia, gente que mira vidrieras, gente que va a comprar, gente que vive. La calle tiende a transformarse, a simplificarse, y transformarse en algo como lo que vemos arriba, que es un mero conector, donde no hay complejidad. Lo único que puede tal vez tener de público es la propiedad, pero las cualidades que hacen un espacio público se pierden irremediablemente, como lo sabe cualquiera que viva en un área suburbana como la que muestra la imagen superior. Y esto no está relacionado únicamente con el crecimiento poblacional, porque la realidad es que desde la década del 70 muchas ciudades, o anterior, o de antes, como vemos acá, muchas ciudades han estancado su crecimiento poblacional. Este es el caso de Pittsburgh, que, fíjense, desde 1950 hasta, dice hoy en esta imagen debe ser 2012, 2013, estimo, pero en un poco más de medio siglo mantiene 2.4 millones de habitantes, pero sin embargo la mancha urbanizada, la extensión del suelo urbanizado creció exponencialmente. ¿Dónde es, perdón? Es Pittsburgh, en Estados Unidos. Ay, gracias. Podríamos verlo en Rosario también. Rosario prácticamente tiene la misma población, casi desde la década del 60 hasta ahora. Sin embargo, si analizamos no el municipio de Rosario, analizamos Rosario como fenómeno urbano, o sea, el área metropolitana de Rosario, e incluimos también a Funes, a Roldán, y llegamos hasta Puebla Estera, donde viven los rosarinos muchas veces, nos vamos a dar cuenta que la mancha urbanizada de todo el sistema urbano rosarino también se ha expandido de una manera increíble con respecto a la década del 60, pero la población sigue siendo la misma, sigue siendo una población que araña el 1.000.000 de habitantes. O sea que hay una lógica propia de esta forma de organización urbana, que requiere de mucho suelo y muchos desplazamientos, y mucha utilización del automóvil, y esto tiene un impacto en la sostenibilidad. Este gráfico me está mostrando la relación que hay entre densidad, o sea, número de personas por hectárea que viven en una ciudad, y uso de combustible, uso de petróleo, per cápita. Ciudades como Houston, que vemos arriba de todo, en el ángulo superior izquierdo, son ciudades muy dispersas, son ciudades de muy baja densidad, y donde la vida en esas ciudades requiere de la utilización de mucho combustible, mucha gasolina para poder desplazarme y llevar adelante una vida normal. Ahora, ciudades como Hong Kong, que está en el otro extremo, son ciudades muy compactas y de muchísima densidad. Hay una población muy fuerte, hay muchas personas viviendo por hectárea, seguramente muchas más de las razonables también, pero son ciudades que en general la mayoría de la población vive en bicicleta, andando en bicicleta, no necesita recorrer grandes distancias, son ciudades que consumen menos suelo. Y esto tiene un impacto incluso también en la calidad de vida, como se muestra en este chiste, donde todos están volviendo a su casa después de las 7 de la tarde y todos están pensando lo mismo. Si estos idiotas hubieran tomado el autobús, yo ya estaría en casa. Bueno, hay un problema de comodidad, no solamente de
uso de combustible que trae otros inconvenientes, ¿no? También la incomodidad tiene que ver con contaminación sonora, un aumento del índice de accidentalidad, hay más accidentes de autos, contaminación del aire, polución, y básicamente desestructuración también de los ecosistemas, ¿no? Del suelo. Como repito, consumimos suelo, empecemos a acostumbrarnos, cuando hablamos de sostenibilidad, a entender el suelo como un recurso escaso, como un recurso no renovable, de la misma manera que hablamos cuando hablamos de petróleo. Son recursos no renovables. Y esta es una ciudad que crece y necesita consumir suelo para desarrollar sus actividades, para extraer recursos también, y para asimilar también todos los desechos que genera, con el impacto que esto tiene. En una ciudad que se expande, también cambia el régimen de absorción de los suelos, a medida que crecen las urbanizaciones. O sea, las inundaciones no solamente se dan por crecidas de los ríos, también se pueden dar simplemente porque cambia el régimen de absorción del suelo, procesos de desertificación que no son parejos, esto es África, si mal no recuerdo, pero por supuesto que estos sistemas, estas cuestiones no son parejas. En el continente europeo hoy hay más superficie boscosa que la que había a principios del siglo XX, es de parejos, pero bueno, hay muchas situaciones a nivel global donde se dan esta suerte de procesos de trastocamiento de los sistemas naturales, aumento también de incendios, por la antropización, y obviamente también en gran medida esto es el precio, un precio que se paga por una determinada calidad de vida, ¿no? Este gráfico, incluido con datos del Banco Mundial, muestra, por ejemplo, cómo ha ido decreciendo desde 1820, desde la Revolución Industrial, hasta 2015, la extrema pobreza. Hay un decrecimiento importante de la extrema pobreza en el mundo, porque, ojo, la pobreza sigue siendo un problema gravísimo y que tenemos que solucionar, pero pensemos que antes de la revolución industrial, a nivel global, más del 95% de la población del planeta vivía en extrema pobreza. O sea que ha habido una mejora absolutamente inédita en la historia de la humanidad en ese sentido. Pero sin embargo, nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos una calidad de vida que en muchos sentidos es mejor que la de un rey del siglo XIX. Podemos disfrutar de aire acondicionado, de calefacción, tenemos relojes más precisos, podemos ver televisión, tenemos comodidades que no tenía un rey a mediados del siglo XIX. Lo que no tenemos es el poder que tenemos. Entonces, eso ha cambiado mucho, pero obviamente que todo esto tiene un costo, porque tiene un impacto a nivel de la sostenibilidad. Este cambio, ¿no? Estas mejoras en nuestra calidad de vida, algunas pueden ser cosas que empeoran, otras mejor. Este es un aumento que muestra desde 1870 hasta 2016 el aumento en el ingreso bruto per cápita en distintas regiones del mundo. Aún nosotros, el rojo, América Latina, de una manera muy lenta también vamos aumentando. Por supuesto que esto se da con evolución de otros índices que no son tan favorables en algunos puntos del planeta. Esto es el índice que me muestra básicamente la desigualdad, me muestra el porcentaje de ingresos total que se concentra en el 1% más rico de la población desde 1900. Y vemos que en los países de habla inglesa el gráfico sigue una U, o sea que venía de estar muy mal, donde el 1% acaparaba prácticamente el 20% de la producción, empezó a descender durante el siglo XX y a partir de los 80 empezó a subir, o sea, empezó a subir la desigualdad. Cada vez más el 1% acapara una porción de la torta más grande. Pero no ocurre lo mismo en Europa y en Japón, donde la distribución se ha hecho más equilibrada a lo largo de... Hay, por supuesto, picos extraños. Pero bueno, son indicadores. Lo que nos está mostrando es indicadores que nos muestran una sociedad extremadamente dinámica, cada vez más rica también, donde descienden los niveles de pobreza, salvo lamentablemente en países como el nuestro, donde obviamente no damos pie con bola en este asunto, y seguimos aumentando nuestros niveles de pobreza, de desigualdad, disminuyendo también el PBI, etcétera, porque no asumimos las cosas como deberíamos asumirlas, pero a nivel global sí hay una reducción de la pobreza. Pero eso tiene un costo, porque son sociedades que vivimos en general en la opulencia, podríamos decirlo, por decirlo de una forma un poco, usando un lenguaje de predicador de televisión de cuarta, ¿no? Un lenguaje moralista. Pero somos sociedades que consumimos mucho, y quien consume mucho también genera muchos desechos, ¿no? Entonces contaminamos el océano,
Son millones de toneladas de basura que se dirigen a Alaska, tomado de revistas, ¿no? La gran mancha de aceite, el océano de aceite que se da al sur en el Golfo de México, ¿no? Al sur de Estados Unidos. El aumento, cómo se dispara el aumento de nuestras emisiones de dióxido de carbono, de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Podríamos ver cuadros, esto tiene ya sus años, no sé si se seguirá manteniendo, pero el gran cordón industrial de Rosario, el norte de Rosario, sobre la Ruta 11, que concentra la principal actividad económica de la región y una de las principales del país, que es la exportación de granos, y es uno de los polos aceiteros también más importantes a nivel global. Bueno, hasta hace, creo que en la década del 90, de acuerdo a algunas mediciones, era la región del país con los más altos índices de cáncer. Y obviamente, si eso era verdad, no tengan ninguna duda de que estaba relacionado con las actividades industriales, con la forma de organizar el territorio. De hecho, en Rosario, si lo vemos a un nivel micro, hoy en día eso ya se terminó, pero lo que es el barrio Refinería, donde está Puerto Norte, donde había silos, en una época también era uno de los barrios de Rosario que tenía un índice mayor de problemas de salud también, por la cercanía de los silos y la actividad portuaria. Y después del problema también de la generación, no solamente lo que desechamos con nuestro estilo de vida, sino también lo que le pedimos al planeta. Le pedimos petróleo y le pedimos también, lo que necesitamos no es petróleo en sí mismo, necesitamos energía para poder mantener la máquina en funcionamiento. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que todavía no estamos en condiciones tecnológicas para poder reemplazar los combustibles fósiles. O sea, es un problema que hoy por hoy no tiene solución. Digamos, hay que seguir investigando, hay que seguir invirtiendo en desarrollo y en tecnología para poder algún día empezar a solucionar el problema. ¿No? Acá nos muestra, por ejemplo, el impacto que tienen los paneles solares, para aquellos que piensan que la energía solar es la solución. Bueno, todavía está muy lejos de poder plantearse como tal, en primer lugar porque tiene el problema del almacenamiento de la energía, existe algo que se llama noche, existen días nublados, donde se produce menos energía, pero además es muy difícil acumularla. Y para proveer a una sociedad de la cantidad de energía que consumimos nosotros, que consume una gran ciudad, tenemos que hacer esto, o sea, seguir consumiendo suelo, ¿no? Y seguir desestructurando los ecosistemas, seguir desestructurando el campo, con todo el impacto que esto tiene. Este gráfico de la Asociación Environmental Progress nos muestra eso también, ¿no? Para producir una determinada cantidad de energía con energía solar, necesitamos 450 veces más de superficie terrestre que la que necesitamos con una planta de energía termonuclear. O sea, consumo de suelo, volvemos al tema. O sea que todavía estamos lejos, por no hablar de los desequilibrios ecológicos que produce, por ejemplo, la energía eólica, matando especies de pájaros o de murciélagos también. Se ha visto migraciones de comunidades de tortugas, de distintos animales que están en el campo, y cuando se instalan paneles solares o energía eólica empiezan a desaparecer. Y eso también genera cambios en los ecosistemas. Más allá de que todavía, obviamente, el tema del viento tampoco puede producir la cantidad de energía que consumimos. No hay forma hoy por hoy de prescindir de los combustibles fósiles. Y por no hablar del precio de la energía. La línea verde me muestra la evolución del precio de la energía en California, donde gran parte de la energía de California se produce con energías renovables y se la compara con el resto de Estados Unidos. Hay más centrales atómicas o centrales tradicionales hidroeléctricas, y el precio de la energía es mucho más alto. También hay que pagarlo. Si uno quiere una energía que produce poca energía, un sistema de producción de energía que produce poca energía, y va a tener que pagarlo, y es más caro. ¿Cuál es la cuestión? Hasta que no tengamos un combustible que sea ecológico, que sea renovable, que no contamine, pero que pueda competir en términos de precio con el petróleo, y va a ser difícil solucionar. La cantidad de material que consume construir paneles solares, comparadas con la cantidad de material que se necesitan para construir empresas hidroeléctricas, generación de energía eólica,
geotérmicas o nucleares es también abismal en términos de sostenibilidad. Y la cantidad de muertes que se generan por accidentes en las plantas o por polución de aire, cuando hablamos de plantas de generación de energía de carbón, es mucho mayor que las de petróleo, las de biomasa, las de gas natural o de nuclear, que es casi cero. O sea, las plantas de energía nuclear son las más seguras, pero también hay que decir que el problema que tienen es que cuando algo sale mal, sale muy mal. Es como el avión, siempre hago esta comparación. El avión, en términos estadísticos, es el modo de transporte más seguro que tenemos, que produce menos muertes que el automóvil, que el tren, que el barco, etc. Ahora, cuando hay un accidente de avión, y generalmente es fatal. Bueno, el problema que tienen las plantas nucleares es eso, ¿no? La contaminación que generan es muy poca, los desechos nucleares, si se gestionan bien, se guardan durante 30 años y hay que gestionarlos bien, y obviamente que tienen que estar muy separados hasta que pierden la radioactividad. Pero bueno, cuando hay algún manejo irresponsable o hay algún accidente natural, que puede haberlo, como ocurrió en Fukushima, en Japón, bueno, hay un riesgo muy alto. Por eso la opinión pública no quiere la energía nuclear, pero hoy en día es la más limpia que tenemos. Y también, si comparamos, por ejemplo, este cuadro que muestra, Francia prácticamente es un país que casi toda su energía la produce atómica, ¿no? Nuclear, comparado con Alemania, que empezó en algún momento, por cuestiones ecológicas, a cerrar las plantas nucleares, pero cuando se dieron cuenta que con solar y con eólica no podían proveerse de la energía que necesitaban, empezaron a reabrir sus viejas centros de generación de energía de carbón, mucho peor que cualquier otro tipo de energía, ¿no? Y empezaron a tener un porcentaje de energía sucia muy alto, por no hablar de los precios. El precio en Alemania de energía es mucho mayor que en Francia, donde casi todo es nuclear. Pero aún así, yo decía, justamente por los riesgos que tiene la energía nuclear, cuando algo sale mal, esta es la opinión, una medición de la opinión que hay, de la opinión pública sobre los distintos tipos de energía que hay. Vemos la energía nuclear rankea muy bajo. Probablemente esto se pueda empezar a solucionar si finalmente se logra controlar la fusión. Las plantas hoy en día son de fisión nuclear, pero bueno, si se controla la fusión, probablemente sí tengamos energía limpia, segura, y mucha más energía de la que tenemos ahora a largo plazo. Pero estos son procesos que llevan su tiempo. También hay que decir algo, y para no entrar en catastrofismos. Un automóvil hoy en día, por poner un ejemplo, consume mucho menos petróleo, mucho menos nafta, y también contamina muchísimo menos que lo que contaminaba y consumía un auto de hace 20 años. No sé, de 20 años también consumía y contaminaba mucho menos que uno de hace 50, porque la tecnología va cambiando. Un aire acondicionado con tecnología de última generación va a contaminar y a consumir mucho menos que los viejos aire acondicionados que se usaban cuando yo estaba en la primaria. Consumían un montón y también contaminaban mucho más. O sea que es una carrera compleja que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con cambios en nuestras pautas y nuestros estilos de vida, pero también con avance tecnológico. La realidad es que si quisiéramos eliminar totalmente la contaminación del planeta, podríamos hacerlo, más allá de la evolución tecnológica, cambiando nuestras pautas de vida. Pero tendríamos que vivir como Tom Hanks en la película Náufrago. Y eso es impensable, eso no va a ocurrir, salvo que venga una guerra atómica y retrocedamos unos cuantos casilleros en lo que es la evolución de la especie, pero lamentablemente no va a ocurrir, o afortunadamente no. O sea que hay que pensar en procesos un poco más complejos, donde los desarrollos urbanos, como este gráfico de rueda, de vuelta, ¿no?, puedan requerir menos del planeta para poder desarrollarse y también puedan generar menos desechos que contaminen el planeta. Y aquí entramos a hablar de algo, de un índice que es importante, que se conoce como huella ecológica. Este gráfico me muestra la relación que hay entre el índice de desarrollo humano y la huella ecológica, que son dos índices. Recuerden, estamos usando índices en el trabajo práctico. Un índice es un número que pretende medir distintas situaciones que son cuantificables, obviamente, y mediante el cual uno pretende sintetizar una situación compleja. El número me sirve de parámetro. El índice de desarrollo humano
Es un número que se construye a partir de distintos índices. Tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer, tiene en cuenta el nivel educativo y tiene en cuenta el nivel de ingresos, básicamente. Y así se construye el índice de desarrollo humano de las distintas sociedades. El índice ecológico también es un índice complejo, la huella ecológica, perdón. La huella ecológica representa en general el área de tierra o agua ecológicamente productiva. Algunos consideran también el volumen de aire que se necesita, pero eso ya es más difícil de medir, pero en general podemos decir que es la superficie, el área de tierra o agua ecológicamente productiva, cultivos, pastos, océanos, o sea, ecosistemas acuáticos, ríos, bosques, etcétera, que necesitamos para generar los recursos y también para asimilar la cantidad de desechos que genera una determinada sociedad. Se puede medir para un individuo, se puede medir para una ciudad o un pueblo, o se puede medir para una determinada comunidad, para una determinada sociedad. Podemos hablar de la sociedad industrial, la sociedad agrícola, etc. ¿Cuál es la huella ecológica? O sea, ¿cuáles son los requerimientos que le pedimos al planeta para poder mantener un estilo de vida? Lo que me muestra este gráfico de las Naciones Unidas es que en general las sociedades que tienen un mayor nivel de desarrollo humano también tienen una huella ecológica mayor. O sea, la huella ecológica de un neoyorquino promedio va a ser mucho mayor que la huella ecológica de no sé, una persona que vive en una aldea africana. Tiene una huella ecológica mínima. El impacto ecológico que tiene su estilo de vida en el planeta es mínimo. Y nuestra huella ecológica va a ser mucho más chica probablemente que la de un neoyorquino o la de un tokiota, pero también va a ser mucho más grande que la de un aldeano, una persona que vive en una pequeña aldea rural en el medio del África, en un monte, o en el Mato Grosso. Hay que decir que la huella ecológica es muy difícil de medir, porque se necesitan datos que muchas veces no están disponibles. Lo que se tiene en cuenta para construir la huella ecológica es generalmente las hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal. ¿Cuánto necesitamos cultivar de superficie para los vegetales que consumimos, que comemos? La superficie necesaria que necesitamos para generar el pasto que alimente al ganado. Se considera también la superficie marina o acuática que necesitamos para producir los peces que consumimos, y las hectáreas de bosque necesarias para asimilar el dióxido de carbono que genera nuestro consumo eléctrico. Generalmente se combinan esos datos y se hace un número, se establece un número que es la huella ecológica de una sociedad. Desde un punto de vista global, lo que se ha más o menos establecido de acuerdo a la población del planeta es que la biocapacidad del planeta es de 1,8, casi 2 hectáreas por habitante. O sea que si tuviéramos que repartir de manera equitativa la superficie del planeta por cada habitante del planeta, cada uno de nosotros tendría 2 manzanas para producir lo que necesita durante un año, para subsistir, y también para asimilar la cantidad de desechos que tenemos durante un año. Pero hay una relación, se supone, entre estas sociedades que tienen una huella ecológica muy grande y sociedades que tienen una huella ecológica muy baja. En una época se hacía un chiste, se decía algo, que no sé si era un chiste, yo sospecho que estaba exagerado, pero bueno, refleja algo que es real. Decían que el día que el chino promedio tenga la calidad de vida del norteamericano promedio, el mundo no duraría más, no puede durar más de 7 días, una semana, porque la cantidad de recursos que consumiría ese chino sería tan grande que el planeta no daría abasto. Creo que seguramente el cálculo estaba exagerado, pero de hecho hay una pequeña aplicación que pueden buscar en internet y se puede calcular la huella ecológica de cada uno de ustedes, pero como se darán cuenta por lo que acabo de decir, ese cálculo seguro que está mal hecho, aparte les va a dar que necesitan prácticamente cuatro veces la superficie de Nueva York para vivir como ustedes viven.
está hecho para generar conciencia, esa aplicación, básicamente, y con muy poca rigurosidad científica. Pero bueno, es un tema que hay que atender. ¿Qué requerimos de plan de que es un indicador del insostenible de nuestro sistema de organización a nivel global? Este es un sistema de mapeo que se hace con la siguiente lógica. Cambia el tamaño de los distintos países, en este caso, en función de la huella ecológica que tienen. Vemos lo grande que está Estados Unidos, lo chiquito que están los países africanos, lo grande que están los países de la península arábiga, no, en la India, perdón, una huella ecológica grande, y Japón, miren lo que es Japón, que es un hilito de isla, en este caso es gordísimo. En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Más allá de la cuestión urbanística. De acuerdo al informe de Brundtland, de 1987, ahí se llegó a lo que se conoce como definición canónica de desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Repito, desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface nuestras necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de nuestros descendientes para satisfacer sus propias necesidades. Ese es el concepto en el que se basa la idea de sostenibilidad, que se puede aplicar a distintas ramas del conocimiento. Nosotros lo aplicamos a la problemática del crecimiento y del desarrollo urbano, a los procesos de urbanización. Y como Héctor hablaba en su clase anterior, cuando hablaba de áreas metropolitanas, no es un tema únicamente que haya surgido, que afecta a las ciudades de finales del siglo XX. En realidad el tema de la sostenibilidad sí, se empezó a hablar sobre todo desde la década del 60, pero el problema, aunque no se usara la palabra sostenibilidad, el problema del crecimiento de las ciudades y el impacto que tenían en los ecosistemas era algo que se venía trabajando desde principios del siglo XX, a través del trabajo de pioneros como fue Patrick Geddes, uno de los padres de la planificación urbana, este escocés que empieza a plantear a principios del siglo XX el problema de la expansión de las ciudades, en este caso Londres, y el impacto que tienen en los ecosistemas, en los entornos urbanos, y más específicamente en el espacio rural. Empieza a plantear cómo es necesario entender el crecimiento de las ciudades y su relación con el campo, como parte de un mismo sistema, que se tiene que sostener mutuamente, no como dos sistemas separados. Es necesario integrar las dinámicas de crecimiento y de desarrollo urbano a los ecosistemas. Empezar a entender cómo las distintas actividades, ya sean rurales o actividades urbanas, modifican el espacio, es decir, transforman el espacio urbano o el espacio rural, y lo van modificando y lo van alterando, para llegar a relaciones más equilibradas, articulaciones más equilibradas entre las actividades humanas y el medio natural que posibilita nuestras actividades. Y para esto es importante consumir datos. Lo que tenía Geddes era, a principios del siglo XX, en Edimburgo, donde vivía este escocés, una torre, que hoy en día se puede visitar, porque es un lugar de visita turístico, donde mediante un sistema de cámara oscura, como vemos en el corte de la derecha, y de espejos, lograba ver lo que ocurría alrededor en el territorio. Esta imagen que estamos viendo acá es de la torre de observación de Geddes. Él se paraba ahí, y con esta mesa, que es un espejo, iba moviendo un eje, una palanca, que sostiene esta chica de anteojos aquí, iba cambiando el punto de vista y podía observar lo que ocurría en el campo, lo que ocurría en la ciudad, y iba anotando. Hoy en día usamos satélites para esto. Pero él, a principios del siglo XX, iba anotando, recogiendo información, data, que se necesita para planificar de una manera equilibrada nuestras actividades en el territorio. Bueno, otros especialistas en problemas urbanos que empezaron a alertar sobre la necesidad de alcanzar una mejor articulación, un mayor equilibrio entre los procesos de urbanización y los soportes naturales que los hacen posibles, fueron los integrantes de la Regional Planning Association of America, cuyo máximo exponente, o el más famoso, fue Louis Mumford, el historiador de la ciudad,
pero bueno, Stuart Chase, Clarence Stein, Benton McKay, eran economistas, arquitectos, en este caso historiadores, pero todos dedicados a la planificación urbana y que estaban estudiando justamente el proceso, principalmente en el principal país del momento, que era Estados Unidos. En 1925 les dan la oportunidad de realizar la revista The Survey. The Survey era una revista periódica que salía cada tanto y cada número estaba dedicado a algún tema. Entonces, en 1925 se acercaron los editores de la revista y les propusieron encargarse del número de mayo de 1925 de la revista The Survey, que estuvo destinado justamente a todos los problemas urbanísticos y de soportes naturales, etc. Esta revista se puede encontrar en internet, en inglés, por supuesto en PDF, y uno la puede descargar. No puede decir es 1925, bueno, pero de esta revista salieron un montón de temas que hoy preocupan a quienes se han especializado justamente en el tema de la sostenibilidad urbana. Así que al que le interese el tema, recomiendo que, y lea inglés, recomiendo que la busque, y seguramente también hay algunos artículos que se encuentran en castellano dando vueltas. Pero bueno, por ejemplo, ahí Lewis Mumford, en el artículo La Cuarta Migración, dice que el proceso de urbanización se explica a partir de lo que él llama 4 migraciones en América. La primera migración, que se conforman las primeras urbanizaciones en el oeste de Estados Unidos, es herencia del pionero de la tierra, lo que vemos en las películas del oeste, ¿no? En los westerns, ¿no? Habitantes de Nueva Inglaterra que se dirigían hacia la costa del Pacífico para buscar oro, para buscar fortuna o buscar libertad, una libertad que no tenían en el este, y que fundaron los primeros asentamientos urbanos ahí, por ejemplo, Los Ángeles, que en realidad es de origen hispano. La segunda oleada de urbanización en Estados Unidos, decía Mumford, es lo que se llama la segunda migración, que es herencia de los pioneros industriales, o sea, describe las grandes migraciones hacia los centros urbanos industrializados, y la tercera migración describe las grandes migraciones hacia los centros financieros, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en la década del 20, dice, en la década del 30, lo que se está viviendo es lo que se llama una cuarta migración, que es la expansión de todos los centros urbanos gracias a las posibilidades de la tecnología, o sea, al automóvil, a la radio, a la electricidad, al telégrafo, que en ese momento permitían dispersarnos en el territorio, como hoy nos siguen permitiendo y nos siguen aumentando esas posibilidades, como veíamos al principio de la clase, internet, telefonía celular, etc. Bueno, esto ya lo estaba planteando Lewis Mumford con otras tecnologías, pero ya lo estaba registrando, estaba dando cuenta de este fenómeno de dispersión en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Y el que empieza a hacer una evaluación negativa de esta forma de asentamiento es Stuart Chase, que era economista del grupo, en la misma revista, en un artículo que se llama Carbón a Newcastle, que es como un chiste, ¿no? Porque Newcastle en Inglaterra es una ciudad que justamente producía carbón. Y él decía que la estructura urbano-territorial de Estados Unidos estaba organizado de manera tal para favorecer intercambios comerciales que eran equiparables a la voluntad de venderle carbón a Newcastle. Era como llevar carbón a Newcastle. Dice, qué cosa más absurda, llevar carbón a una ciudad que es famosa en todo el mundo por producir carbón. Bueno, y entonces, por ejemplo, hacía un análisis, creo, de los lugares donde se producían patatas, creo que eran papas, y a dónde se llevaban, y se llevaban a centros urbanos donde tranquilamente se podían producir papas. Y veía el recorrido en camión que tenían que hacer la producción de las papas, desde el lugar donde se producían hasta el lugar de consumo, y era absurdo, decía, toda esta estructura urbano-territorial es ridícula. Y llegaba a una serie de recomendaciones, que era la necesidad de implementar planes de desarrollo urbano, de desarrollo regional, basado en algunos principios. Las regiones tenían que estar delimitadas en base a sus entidades geográficas naturales, tenía que haber un máximo de productos agrícolas, textiles y material para la casa producidos en cada región, y un mínimo de intercambios regionales basados solo en los productos que la propia región no pueda producir.
o donde no sea viable económicamente producirlos. Tiene que haber más centros de energía regionales, los transportes por camión tienen que ser cortos, y tiene que haber una distribución descentralizada de la población. O sea, ellos asumen que la dispersión de la población en el territorio es inevitable. No tratan de ir contra corriente. Lo que dicen es, bueno, hay que hacerlo de manera racional, de manera sostenible. Y la cuestión clave para todos los integrantes de la Regional Planning Association es de qué modo la población y los servicios pueden distribuirse de manera que permitan y estimulen relaciones equilibradas entre actividades humanas y las realidades territoriales. ¿Cómo articulamos el crecimiento de las ciudades y el soporte natural que posibilite ese crecimiento? Un ejemplo de aplicación de estos principios lo dio Patrick Abercrombie y su equipo de técnico para lo que fue la reconstrucción de Londres después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben? Londres fue prácticamente arrasada por los bombardeos alemanes en la Guerra Mundial, así quedaron grandes sectores del centro de Londres, pero bueno, también como un ejemplo de lo que es una planificación seria, una actitud planificadora seria, mientras caían las bombas, en sótanos de algunos ministerios, Abercrombie y su gente ya estaban trazando los planes para la reconstrucción de Londres. La cuestión es que ellos sabían que la guerra en algún momento se iba a acabar, con el resultado que fuera, pero sabían que se iba a acabar. Y en ese momento iban a tener que reconstruir la ciudad. Obviamente, cuando terminó la guerra, y afortunadamente la ganaron, ya tenían el plan de reconstrucción. No tenían que tomarse un par de años para hacer un plan de reconstrucción. Eso es un ejemplo de una sociedad que planifica. ¿Y cómo planteaban? Bueno, él dijo que la reconstrucción de Londres, él y su equipo dijeron que iba a tomar 3 modelos. Un modelo que ya conocemos del año pasado, de introducción, que era el modelo de la Garden City, esta idea de un territorio con ciudades de crecimiento limitado, que están interconectadas entre sí por el ferrocarril, o sea, una visión territorial, no solamente urbana. Otro concepto que también vimos el año pasado, y creo que este año hemos hecho alguna referencia también, que es el concepto de la unidad vecinal, concepto norteamericano de la década del 20, que sostiene que las ciudades se tienen que diseñar de acuerdo a la lógica de pequeños barrios que se van agrupando, y en cada barrio una persona debe tener acceso tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a acceso a comercios de uso cotidiano, equipamientos, etcétera, en un radio que no exceda, que no sea mayor a la distancia que tiene que recorrer un chico para ir desde su casa hasta la escuela primaria. Y después el otro concepto que él toma, el otro instrumento que toma como modelo para la reconstrucción de Londres, es el de la ciudad funcionalista, de la ciudad del movimiento moderno. Esta organización extrema, podríamos decir, y de alguna manera zonificadora de la realidad urbana. Este es una cartel de propaganda de la época, pero bueno, vamos acá. Lo que hace que es, dice, no vamos a reconstruir simplemente Londres adentro de Londres, vamos a ir hacia afuera, vamos a consolidar lo que se llamaba un Green Belt, un anillo verde, alrededor del centro histórico de Londres, que es lo que está pintado de negro. Después hay una zona suburbana, que está rayado o cuadriculado, y después un Green Belt, un gran anillo verde, que separa el desarrollo urbano tradicional de estos puntos rojos, que son New Towns, nuevas ciudades, que iban a ir construyendo y que fueron construyendo, que tenían una población máxima, o sea que cuando se llegaba a un determinado número de población había que hacer una nueva New Town, e iban a estar interconectadas con la ciudad central por un sistema de ferrocarriles y también de autopistas. Por supuesto, el Green Belt no es un gran parque, no es como el Parque Independencia alrededor de Londres. Es un área que está urbanizada, hay viviendas, hay de todo, pero de muy baja densidad y con una proporción de suelo verde absorbente y de árboles muy grande. Si uno ve una imagen satelital hoy, la ve así, y ve todavía la
preexistencia de ese Greenbelt y las New Towns que quedaron. Se fundaron muchas New Towns. El programa que fue el programa que ordenó el crecimiento de Londres, se propuso terminar la Guerra Mundial, se implementó y duró hasta la década del 80, cuando se desmanteló durante el gobierno de Margaret Thatcher. Pero fue el programa que guió el crecimiento de Londres. Y de alguna manera los principios rectores se siguen utilizando. Se aplicaron esos principios. La necesidad de articular el desarrollo territorial con el desarrollo urbano de la manera más sostenible posible, por supuesto. No se hablaba de sostenibilidad todavía. Pero bueno, ese modelo se tomó por ejemplo, en Francia, con las villes nouvelles alrededor de París, o la reorganización del País Vasco, del territorio, la organización urbano-territorial del País Vasco, siguiendo esta misma lógica, ¿no? Una visión amplificada del territorio. Esto, repito, sirve como complemento de las cuestiones que planteó Héctor hace algunas semanas. Otro hito muy importante en esta historia es un libro de 1965, si mal no recuerdo, fue Design with Nature, Proyectar con la Naturaleza, se llama en su versión castellana, de otro escocés, es Ian McHarg, donde él ahí profundiza sobre la necesidad de formular pautas de diseño urbano que sean armónicas con el desarrollo ecológico, con el desarrollo de los sistemas naturales, para lo cual es fundamental, vuelve a retomar cuestiones de Guedes, es fundamental tener un relevamiento intensivo de las características de la topografía, del clima, de la hidrografía, pero también de las características sociales, ¿no? El nivel de antropización que hay en el territorio antes de tomar cualquier decisión. Y todos estos datos se van mapeando, se van construyendo cartografías, en un sistema que se llamó Layer Cake Model, sistema de capas de torta. No es distinto a lo que hacen ustedes hoy en día, los ejercicios que hacen a través del aporte de Nico, con el GIS. Lo que pasa es que Ian McHarg no lo hacía con GIS en la década del 60, obviamente, lo hacía con láminas transparentes. Él iba mapeando las características del territorio y iba superponiendo transparencias en un tablero. Esa metodología de trabajo es la que se usa hoy en día con el GIS, con los sistemas de información geográfica. Tomar datos e ir superponiéndolos. Y lo que se buscaba era tomar una base conceptual que me permitiera tomar decisiones a nivel de planificación posterior. Y decisiones que supusieran lo que Ian McHarg llamaba el menor impacto social posible. El menor costo social posible, hablaba de estos términos. Y este es un ejemplo reducido, ¿no? A él le encargaban, por ejemplo, digamos, el gobierno tenía que construir una autopista. Le preguntaba, ¿cuál es el mejor lugar para construir la autopista? Entonces lo que hacía McHarg con su gente, iban y relevaban las características del territorio en donde podía llegar a construirse la autopista. Entonces relevaban cuáles eran las áreas que tenían valores escénicos, cuáles valores recreativos, valores residenciales, valores forestales, fauna y flora, valores institucionales y muchas más que acá no están. Hacía un relevamiento muy intensivo y pintaba todas las láminas con 3 colores en este caso. Las áreas más oscuras son las que tienen mayor valor, las de un gris intermedio, las que tienen un valor intermedio, y las que no quedaban coloreadas eran las áreas que prácticamente no tenían ningún tipo de valor a preservar. Después, ¿qué hacía? Superponía todo esto, y las áreas más claras siempre eran las áreas en donde cualquier intervención que se realizara iba a tener el menor impacto, porque eran las áreas que tenían menores valores, valores culturales, valores económicos, valores sociales, o valores naturales, ecológicos, paisajísticos, etc. Entonces decía, bueno, las áreas más claras son las áreas por donde conviene construir la autopista, porque es donde va a haber el menor costo social. O sea, es un sistema de análisis que lo que hace es fijar los límites, fijar límites antes de tomar las decisiones proyectuales. Esto hoy en día se hace con GIS. Este hombre tuvo un trabajo que fue fundacional, así como lo tuvo Patrick Guedes, como lo tuvo Lewis Mumford,
o como fue el proyecto para Londres de Patrick Abercrombie. Y hoy en día lo que usamos es lo que están usando ustedes en el práctico, indicadores. Recuerden, un indicador es eso, es un número que pretende reducir a una cifra una realidad compleja. Y me puede servir tanto, como lo usan ustedes, para medir una situación, un parámetro para decir, saber dónde estoy parado con respecto a una situación ideal, que en nuestro caso es la de la sostenibilidad urbana, pero también el indicador me puede servir para proyectar, para fijar un límite y decir, bueno, tengo que hacer un barrio nuevo, bueno, ¿cuál es la densidad ideal de población por hectárea o de viviendas por hectárea? ¿Cuántos metros cuadrados de espacio verde tengo que tener en función de la población a la que voy a estar dando respuesta con mi proyecto? O sea, el indicador me puede servir para proyectar y para medir, para analizar una situación, para llegar a un diagnóstico. Las Naciones Unidas definen 3 tipos de indicadores. Indicadores de impulso, de estado y de reacción. Los indicadores de impulso son los que miden actividades o procesos humanos que tienen una incidencia en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, yo podría medir las actividades, alguna medición, buscar alguna medición, algún valor que me permita dimensionar actividades que suponen una contaminación del río Paraná. Actividades industriales que contaminen el río, que tiren desechos al río. Mido eso, es un indicador de impulso. Con un indicador de estado, lo que mido es el estado del desarrollo sostenible. Entonces lo que voy a medir es la cantidad de determinadas partículas que hay en el río Paraná. ¿Cómo está la situación? Con una mido las actividades que contaminan, con los otros indicadores mido cómo es la situación concreta. Y después hay indicadores de reacción, que son los que miden las políticas, principalmente públicas, y otras restricciones o reacciones que puede haber frente al estado del desarrollo sostenible. Es decir, qué políticas implementa la municipalidad, la provincia o el Estado Nacional, o algunas ONG, para mejorar la situación ambiental en el caso del río Paraná, ya que usamos el ejemplo para seguir con el mismo ejemplo. Si hay políticas o no. Los indicadores que nosotros usamos, ustedes ya los conocen, algunos indicadores, por ejemplo, densidad residencial, cuál es la densidad residencial, la cantidad de viviendas, de unidades residenciales por hectárea, mínimo y máxima, que es ideal en términos de consumo de suelo, y también para favorecer cierto nivel de vitalidad en los espacios públicos, y cierto nivel de complejidad. Estos indicadores que me dicen que, bueno, si voy a hacer una nueva urbanización, un nuevo barrio, está separado de la planta urbanizada de la ciudad, esa separación no debería ser mayor a 300 metros, o sea, no expandir la planta urbana. Buscar densidades más o menos importantes y también tratar de frenar el crecimiento del suelo urbanizado, para preservar suelo. Todo esto apunta a esto que hablábamos antes, a esta concepción del suelo como un recurso escaso, que hay que cuidar. Estos indicadores que estamos viendo, mezclas de actividades para favorecer lo que decíamos, la regulación, el intercambio, la comunicación, etc. Es necesario que haya tejidos donde se dé una mixtura de usos no residenciales con usos residenciales, que alarguen la vitalidad y el uso del espacio público, pero que además generen complejidad y que me permitan desarrollar mi vida con menores desplazamientos. Entonces, otros indicadores que nosotros usamos, no solamente medir la mezcla de usos residenciales con usos no residenciales, sino dentro de los usos no residenciales, qué porcentaje mínimo tiene que haber de actividades de proximidad, de comercios de cercanía. Alimentación, farmacia, librerías, etc. Y cuáles son los desplazamientos, todo lo que analizamos nosotros. Cuáles son los desplazamientos máximos tolerables que puedo realizar para acceder a un centro de abastecimiento, a un centro de atención sanitaria, cultural, docente, deportivo, administrativo, etc. Todos estos son indicadores de sostenibilidad. ¿Cuáles son las distancias máximas que puedo recorrer para acceder a un espacio verde, clasificando los espacios verdes de acuerdo a su superficie, o la mezcla social? Recordemos, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando
de sostenibilidad ambiental, pero también de sostenibilidad social y sostenibilidad económica, porque si no, no funciona. No tiene sentido plantearme objetivos de sostenibilidad ambiental si no son sostenibles en términos económicos, porque no se van a realizar. Y a nivel social lo mismo. Lo que se apunta, por ejemplo, es a una mezcla de distintos grupos sociales. Estos son indicadores que creo que ya los hemos mostrado, que se usan en este caso en la ciudad de Sevilla, que dicen que en todo conjunto habitacional nuevo que se realice, tiene que haber un porcentaje mínimo de viviendas protegidas, o sea, de viviendas de interés social, destinadas a sectores de bajos recursos, para no generar guetos de ricos y guetos de pobres, sino que la población pueda mezclarse. Accesibilidad a la red de transporte público, accesibilidad a la red de ciclovías. Todos estos son los indicadores que usamos y que apuntan a esto, que ya hemos visto. A alejarnos de un modelo de ciudad dispersa, de ciudad difusa, que consume energía, que obliga constantemente al uso del automóvil particular como única forma que permite sostener una vida urbana, para acercarnos a un modelo de estas características, un modelo de ciudad compacta, donde la mayor cantidad de desplazamientos puedan desarrollarse de manera peatonal o con movilidad activa, con mayores densidades y mayores grados de complejidad en los tejidos y en los espacios públicos. Básicamente es esto, una sociedad sostenible en términos medioambientales, en términos sociales o en términos económicos. Me queda en el tintero un ejemplo, pero que después lo vamos a ver en alguna otra clase.